Buenas noches. Aquí estamos para continuar hablando sobre esta miniserie que hemos ido desarrollando sobre el sobre el libro de Génesis. Y bueno, hoy quiero traer este tema continuar este tema sobre la fe. Y estamos viendo la historia de Abraham. Bueno, recuerdan que Abraham es un hombre que salió de Ur de los Caldeos, un pueblo que se encontraba allá en Mesopotamia, un pueblo de idólatras, de gente que vivía de espaldas a Dios, que adoraban a otros dioses, y Dios lo llamó. Y ahí comienza la carrera de fe de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y vimos que Dios le dijo a Abraham que dejara su pueblo, que dejara su parentela y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar. Y que esto significaba un reto de fe para Abraham, porque era dejar como hoy le diríamos, su zona de confort. Hoy se habla mucho de salir de la zona de confort. Entonces, es que nosotros tenemos nuestros hábitos, nuestro medio, nuestras relaciones, nuestro lugar, donde conocemos cómo nos desarrollamos, y nos es difícil romper con estas cosas y dejar todo atrás, y más aún dejar la familia. Dios le dice, no solamente a Abraham, le dice, deja tu parentela, deja tu familia, y deja tu lugar y posiblemente posesiones, casa, lo que tenía, sino que le dice que lo va a enviar a una tierra que nada sabe de ella. No le dice que le va a dar la tierra tampoco, le dice que le va a mostrar una tierra. Vemos que Abraham sale para cumplir esta labor, pero la cumple a medias. Porque se va, pero se va con su parentela. Y vemos que el padre van los hermanos tíos, y va también un sobrino, van con las esposas. Bueno, al fin, después de un tiempo donde él se detiene antes de llegar al lugar que Dios le había dicho, y la fe, el reto de fe en ese momento para Abraham era ir a vivir al lugar que Dios le dijo. Y bueno, no lo hace, se queda en otro lugar hasta que el padre muere. Y entonces que Abraham decide ir al lugar que Dios le había dicho, pero tampoco se va solo, se lleva a un sobrino. Dios le dijo que fuera sin parentela, él y su esposa nada más, pero se lleva a un sobrino de la parentela. Claro, él tenía una casa, tenía muchas posesiones, y se ve que era una persona que Dios siempre lo estuvo bendiciendo, tenía muchas riquezas. Pero Dios lo pone en un lugar que, cuando él llega a la tierra, se encuentra el cananeo, una gente muy peligrosa, tribus que verdaderamente eran agresivas, y él se encuentra en un ambiente hostil. Ha dejado la comodidad de su casa, la ciudad, su lugar con todas las ventajas, y ahora va a un lugar perdido. Es como que vivas en una ciudad de aquí de Estados Unidos y Dios te diga, vete allá a un lugar de África, a una tribu bien lejana, y cuando tú llegues allá te encuentras caníbales, te encuentras, no sé, gente peligrosa allí, donde tu vida está en peligro, estás a riesgo. Y verdaderamente esto es algo muy difícil, porque vas con tu mujer, vas a formar tu hogar, vas a formar tu futuro, y él no era un buen lugar. ¿Qué Dios es este que se me ha aparecido? Recuerden que él era un idólatra donde había muchos dioses. Se le aparece el Dios verdadero, el Dios eterno, y le llama y le dice, vete a un lugar que yo te voy a dar, una tierra. Y cuando llega a ese lugar, es una tierra llena de gente peligrosa. Y dice que Abraham sigue avanzando, y hasta llegar a un desierto. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Cuando él va en el camino, cuando se detiene allá en Harán, no dice en ningún momento que él adoró a Dios.
Pero cuando él se ve solo en esa tierra extraña, con gente peligrosa, dice en varias ocasiones que él adoraba a Dios. Y esto es muy interesante. Ahí hay una serie de encuentros de Abraham. Ahí la fe de Abraham comienza a madurar. Y vemos una fe imperfecta, y eso es lo que estamos recalcando en esta porción de esta serie sobre Génesis. La imperfección de nuestra fe. Yo escucho que se habla mucho del poder de la fe. Y de que lo que tú crees se va a dar si tú lo crees y si tú persistes, y que el poder de tu mente, y que si tú te imaginas algo y que si tú lo fijas y lo crees y lo vives, el universo te va a responder y se va a cumplir y va a hacerse lo que tú piensas por el poder de tu mente. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, ni lo que el Dios de la Biblia nos ha mostrado en su palabra. Cuando vemos la vida de este hombre, que es el padre de la fe, un modelo de lo que es fe, el padre de la fe, vemos una fe imperfecta. Y la grandeza no está en la fe de Abraham, sino en el Dios de Abraham en el cual él puso la fe. Dentro de tantos dioses que él conocía, dioses de piedra, muñecos, dioses falsos, todas las tribus de todas las épocas han tenido dioses falsos, y hoy en un mundo tan culto como tenemos hoy, también estamos llenos de dioses falsos, de ídolos. Hay un Dios que lo llama, y él va a descubrir que ese es un Dios de verdad, y ese es el Dios verdadero, y lo va descubriendo a través de el tiempo. Pero hay una acción de fe. Y lo primero que hemos querido recalcar es que la fe que describe la Biblia es una fe que te lleva a la acción. Es una fe que te lleva a obediencia. Una de las doctrinas más grandes de las Escrituras y más importantes es la salvación por medio de la fe solamente. Cuando se cambia esa base, se está destruyendo el Evangelio, se está destruyendo la fe, se está destruyendo todo. Porque la esencia del cristianismo y del evangelio es que la salvación es solo por la fe. Si le añadimos algo a la fe en Cristo o a Cristo para salvarnos, ya destruimos el evangelio, porque estamos negando a Cristo. Voy a decirlo de otra forma. El primer principio está en que nosotros somos pecadores, somos culpables, y no tenemos ninguna manera de arreglar eso con Dios. Somos hallados culpables, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, echados fuera, no califican para la gloria de Dios, para estar en la presencia del Dios Santo. Y eso es para todos, eso es universal. Eso nos imposibilita a nosotros poder salvarnos. Bueno, hay una forma de decir salvarse. Si hay una forma en que pudiéramos salvarnos por obra, haciendo obras. Si desde que naces hasta que te mueres, tú vives una vida perfecta sin pecar en lo más mínimo, ni fallar en lo más mínimo de la manera que lo hizo Jesús, sin quebrantar ninguno de los mandamientos en lo más mínimo, ningún pequeño detalle, entonces serías salvo, porque no eras pecador. Pero sabemos que eso es imposible para el ser humano. Desde que nacemos ya estamos pecando, vivimos toda una vida pecando y nos morimos y nunca aprendemos a vivir sin pecar. Eso hace que es imposible para nosotros salvarnos por medio de obras. Pero hay una mezcla y hay un error que es tan grave como querer salvarse haciendo obras de bien. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Esa es la razón. Y ese es el evangelio. Como no podíamos resolverlo, no hay obras de bien que Dios acepte, no hay manera de que nosotros podamos agradar a Dios con nuestros actos. Cristo vino para pagar esa deuda. Él vivió la vida que Dios demanda, que el Padre demanda, de forma perfecta,
como humano, se hizo hombre para poder estar entre nosotros y estar sometido a las mismas presiones que nosotros. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él vivió la vida esa perfecta desde que nació hasta que fue crucificado, sin pecar. Y después que Él vivió esa vida perfecta, entonces fue ofrecido a cambio por nosotros. El Cordero, el que no pecó, sufrió la carga de la muerte y del pecado que merecíamos todos nosotros, ahí en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros entonces perdón. Murió Él por nosotros. Y todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador, tenemos entonces perdón de pecado por medio de la fe. Por haber aceptado ese pago que Él hizo, por creer en Cristo como aquel que pagó por nuestras culpas. Y eso no tiene otra opción, no hay otra forma. Pero si yo creo en Cristo como aquel que pagó, pero digo que además tengo que hacer obras de bien y tengo que hacer algo, yo estoy negando la obra de Cristo, porque Cristo lo que hizo fue un pago absoluto y total. Cuando Él pagó, pagó. Y ya. Si yo le añado algo, si yo digo, sí, Cristo pagó, pero no es, yo tengo que obrar bien, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que dar dinero, yo tengo que dar diezmo, yo tengo que hacer. Yo estoy negando que Cristo lo hizo todo por mí. Entonces, una doctrina básica del Evangelio es la salvación solo por la fe. Cuando Lutero hizo la reforma, los reformadores de la iglesia de aquella época tenían la capacidad de reunirse, de ponerse de acuerdo, cosa que la iglesia de hoy no tiene. Hoy no puede reunirse, cada cual quiere creer lo que le parece y hace como bien le parece. Cuando aquellos se reunían y se pasaban meses y meses y años debatiendo un tema para ponerse de acuerdo, uno de los 5 puntos de esa reforma era solo por fe, solo por medio de la fe. Entonces, básico en el Evangelio, solo por fe. Pero la fe bíblica no es hacer una oración de fe. La fe bíblica es una fe que te lleva a tomar una actitud, a tomar una posición como hizo Abraham. Dios le puso una cosa difícil y Abraham obedeció. Ni siquiera sabía mucho de ese Dios que se le había aparecido. Pero él comenzó a obedecer, se encontró con dificultades, falló en la fe, dudó, no hizo lo que tenía que hacer como tenía que hacer. Se fue primero con toda la familia, después se quedó por allá, no llegó a la tierra. Después, al final, cuando decide ir a la tierra, se va con su sobrino. En todo esto vemos un progreso en la fe de Abraham y vemos la imperfección en la fe de Abraham. Pero hay una cosa básica, la fe verdadera lleva implícito una obra. Ahora, repito, no se trata de hacer obras para ser aceptado por Dios, de hacer obras para agradar a Dios. Yo solamente soy aceptado por la sangre de Cristo y solamente para agradar a Dios lo único que yo puedo hacer es creer en Cristo. Solamente le agrado por medio de Él. Si ustedes buscan la palabra que más se repite en todo el Nuevo Testamento, es en Cristo. O Cristo en nosotros. Pero eso constantemente en el lenguaje, sobre todo de Pablo, está en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Qué significa? Que la salvación es por la obra que Cristo hizo. No hay otra. Ahora, la otra cosa es que una fe verdadera te va a llevar a tomar una posición. Voy a explicarlo de otra forma. Si un médico te dice que tú tienes una hernia, y tú dices, este médico no me convence, esto no sabe dónde está parado, no sabe mucho. Te buscas otro médico, no te pones en sus manos. Pero bueno, te encuentras otro doctor, te gusta cómo habla, lo ves las clínicas, ves las condiciones, es un cirujano, tiene fama, tiene prestigio. Y él te dice, tienes hernia y tienes que operarte, yo te voy a operar. Si tú crees, ¿qué haces? Te pones en las manos de ese médico para que te opere. Tú le vas a poner tu cuerpo para cuando tú estés inconsciente en una mesa de operaciones, él te abra y te pica ahí adentro y cosas, llega no sé cuántas cosas que tú no sabes lo que estás haciendo, tú pones tu vida en sus manos.
Eso es fe. Porque tú crees que esa persona sabe lo que está haciendo y que te va a hacer bien, que no te va a matar. Puede ser que un médico te mate, por muy especialista que sea, porque es hombre imperfecto. Pero lo que quiero decir es que la fe te lleva a una obra, porque lo que tú crees te compromete a una actitud y una posición en la vida. La fe en Cristo entonces te lleva a una posición en la vida. Y eso es lo que hay que diferenciar. Una cosa es hacer obras para ser aceptado por Dios. Creo en Cristo, pero hago cosas para que Dios vea lo bueno que yo soy y ya eso es pecado. Y otra cosa es que mi fe me lleva a una actitud. Y estamos viendo que Abraham estaba lleno de defectos. La fe de Abraham era imperfecta. Entonces el triunfo de la fe bíblica y la fuerza, la grandeza de la fe bíblica no está en nuestra capacidad de tener mucha fe, ni de ser un gran hombre de Dios, sino en el Dios en que creemos, en la grandeza de ese Dios y en la fidelidad de sus promesas. La última vez, en el tema anterior, dejamos a Abraham adorando a Dios, yendo de lugar a lugar, buscando dónde posarse. Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Generación tras generación, y ahí se cumplió, ahí está. Ahí está, la promesa cumplida. Pero vamos a ver qué pasa con Abraham ahora. Y esto es muy interesante. Llegó hasta el Negev, un desierto que es muy bravo. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora es interesante porque esa tierra está descrita más adelante como tierra que fluye leche y miel. Por lo general era una tierra de abundancia, no era una tierra de escasez. Lo que había gente peligrosa. Era una tierra extraña, un lugar para él, estaba nómada, no tenía una casa, no había familias de allí, gente de la misma raza, de la misma cultura, del mismo idioma. Estaba botado, por decirlo de alguna forma, pero la tierra era una tierra próspera. Pero por alguna razón hay hambre en la tierra. Bueno, la razón sabemos cuál es. Dios estaba probando a Abraham. Y estaba tratando con él, lo estaba procesando. Y dice aquí, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. La palabra descendió en este libro de Génesis tiene un valor muy importante. Porque tiene un simbolismo. Descender. En la Biblia tiene la idea de apartarse de Dios. Hacia arriba es Dios. Subir. David decía, sobre una roca me pondrá en alto. Eso tiene que ver con una relación con Dios, con que Dios te bendiga. Pero descender tiene el simbolismo de ir a apartarse de Dios, ir hacia abajo, alejarse de Dios. Pero bueno, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dios le había dicho, vete a ese lugar. Y le dijo, aquí te voy a bendecir, aquí voy a bendecir a tu descendencia, aquí, 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 aquí. No le dijo, vete a Egipto ni vete a ninguna parte, quédate ahí. Aquí vemos entonces una fe que cuando hay hambre la gente hace muchas cosas. Uno de los instintos más grandes que tenemos, hay tres instintos, dice que el instinto gregario, el instinto de relación, y el instinto de protección, de seguridad, y el instinto de la provisión, de comer. Y cuando nosotros somos afectados con esto, y es interesante que aquí le podemos comparar con Jesús, porque Jesús fue tentado en el desierto con 40 días de hambre.
Y aquí podemos aprender mucho. Pero es eso de tentado con hambre, porque ese es uno de los retos más grandes para nosotros. Jesús dijo que el que le siguiera a él tenía que negarse aún a su propia vida. Entonces quiere decir que podemos ser expuestos a cualquier situación. Y el hambre es una de las pruebas más difíciles. Porque yo recuerdo que hay una sensación, hay algo en nuestra psicología muy importante, porque cuando estábamos en Cuba y el refrigerador estaba vacío, había una ansiedad. Y cuando lo llenábamos, ya no había tanta ansiedad de comer, ya no había tanta, había como un reposo psicológico. Y era nada más el hecho de que si estaba vacío psicológicamente te afecta y ni te das cuenta. Porque es algo que está en nuestro interior, en nuestro subconsciente. La amenaza a me voy a morir de hambre, no voy a comer. Desde que nacemos tenemos ese instinto muy fuerte. Y Abraham es probado con esto. Hay hambre en la tierra. Dios le dijo, si Dios lo puso ahí, quédate ahí entonces. Él te proveerá. Hay hambre en la tierra, hay plagas, hay enfermedades, hay situaciones difíciles. Si Dios te puso en un lugar, si Él te dice, vete de tu tierra y vete y da tu parentela y vete entonces. Ok. Pero el tema está en que somos probados y fallamos. Aquí vemos una fe en Abraham que no era el gran hombre de la fe, como aparece en las películas. A veces veo en la película de Moisés, esa famosa que hizo Hollywood, esa Moisés con la vara y abre el mar, y yo me digo, ese no tiene nada que ver con el Moisés de la Biblia. La película está muy buena por el espectáculo, te hace vivir las escenas allí y demás, y todo eso sí está bien, pero no tiene nada que ver con el Moisés de la Biblia. Ahora Abraham, el padre de la fe, cuando lo vemos bíblicamente, aquí vemos a un hombre igual que tú y que yo, igual que nosotros, con esa fe que duda, que tiembla, con eso, igual que nosotros. Y dice que se fue para Egipto, se fue para donde tenía que irse. Y cuando nos vamos para donde tenemos que ir, cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado, tenemos problemas. ¿Vienen problemas? Dice el texto, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, él salió para Egipto, hay hambre aquí, me voy, resuelvo mi problema, me voy. Yo le había dicho quédate ahí, pero él me voy. Pero entonces cuando empieza que se acerca a Egipto se da cuenta de una cosa. Mira esto. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, recuerden que Sarai era medio hermana de él, eso lo habíamos hablado, y que era estéril también. Y le dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿A quién le recuerdan esto? ¿Se acuerdan de Adán? Como expuso a su mujer. Ahora este hombre que aparece en las escrituras como el gran hombre de la fe, lo vemos exponiendo a su mujer y salvando su vida con una simple mentira, una mentirilla blanca, esa piadosa como se acostumbra a decir. No, es una mentirita piadosa. Veo muchos cristianos en estos tiempos diciendo malas palabras como si nada y diciendo mentiras como si nada y muchas otras cosas más como si nada. Todo trae consecuencias si violamos la ley de Dios. Y más ahora que tenemos más conocimiento que los que tenían ellos. Pero él dice, resolví mi problema. Bueno, ¿qué puede ser? Que te violen y que te pongan para allá para un harén y te perdí, bueno, pero me salvé la vida. Hermanos, ese tipo de hombres
es el que somos todos. No servimos, no calificamos, estamos llenos de pecado. Quizá tú digas, yo a mi esposa no le hago eso por nada en la vida. Tú no harás eso, pero haces otras. Todos hacemos cosas que están mal. Montones de cosas. Le fallamos a Dios montones de veces. Mujer, tú le fallas a Dios montones de veces también. Él dice, pero ¿cómo es que de Dios, cómo es que la Biblia me habla a mí de un hombre de fe, de un hombre de los grandes de Dios y que hace esas cosas tan malas? Muchos, pero mira lo que hizo. Bueno, es que la Biblia me muestra hombres reales, tales como son. No esos hombres de Hollywood, súper, no sé qué. Te habla de hombres como son. Un hombre débil, pecador, que falla. Entonces la grandeza no está en la fe, sino en la fidelidad de las promesas de Dios. En el Dios en el que hemos confiado. Miren, vamos a ver lo que sucede. Efectivamente, dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. El hombre lo llenó de riqueza. Mira qué clase de mujer me ha traído acá, otra más para mi harén. Lo llenó de cosas, lo premió, porque creía que era el hermano. Pero ¿qué sucede? Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Yo me preguntaba al principio cuando yo leía este texto, si el que pecó fue Abraham, el que hizo la maldad fue Abraham. Y Faraón hizo eso, pero lo hizo inconsciente, sin saber la verdad. ¿Por qué Dios arremete contra Faraón y no contra Abraham? Son cosas difíciles de entender. Pero aquí tenemos el principio de la elección. Dios lo que hace y lo que obra responde a un plan que Él tiene determinado. Y ese plan está apoyado con promesas que Él le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir. Y Faraón, con su actitud, aún sin saberlo, estaba por destruir el plan de Dios. Porque si él toma a la mujer, la lleva por un harén, ya se acabó la promesa. Pero Dios había hecho una promesa y Él la iba a cumplir. Él era fiel a sus promesas. Aunque Abraham falló, aunque Abraham pecó, aunque Abraham hizo lo mal hecho, Dios se mantuvo fiel a su promesa. El Señor lo que demanda de nosotros no es perfección, sino que confiemos en Él y que creamos. Y Él va a tratar con nosotros. Si hacemos lo malo, si le fallamos, Él nos va a disciplinar. Pero a la larga, si seguimos confiando y nos arrepentimos y nos arreglamos como hizo Abraham, y reparamos y tomamos posición, hay restauración, hay victoria, hay continuidad y alcanzamos las promesas. Ahora Abraham está aquí y dice, entonces Dios arremete contra Faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? A veces nosotros hacemos pecados y los tapamos y creemos que nadie lo sabe, y entonces Dios hace así y lo destapa. El Señor siempre saca a la luz las cosas. Y a la larga se supo lo que es la verdad. Y Abraham se vio en un compromiso. Y este hombre pudo haber arremetido contra Abraham. Por tu culpa me has metido en un gran problema. Y entonces Abraham dice, él le dice, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham,
y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Y aquí termina esta porción del relato. Pero aquí vemos un avance en el proceso de cómo Dios trabaja con un hombre imperfecto, que tiene una fe que duda, que tiene una fe que da tropiezo, que se revela de la voluntad de Dios, que comete pecados, pero Dios es fiel y le sigue llamando y le sigue llamando. Y este hombre, Dios le corrige en derecho. Entonces, una base importante de la fe verdadera es que una fe que pertenece a hombres imperfectos, a hombres y mujeres que todavía pecamos, que todavía nos falta fe, que no lo hacemos todo bien, pero la grandeza, el sostén, la fortaleza está en la fidelidad del Dios que nos hizo llamado. La base del éxito y por qué hoy es llamado el padre de la fe, Abraham, es por la fidelidad no de Abraham, sino del llamado de aquel que le llamó, del Dios de Abraham. Entonces, somos sostenidos, nuestra fe está sostenida sobre la base de la fidelidad del Dios que nos ha llamado, el Dios verdadero. No podemos basar nuestra salvación ni estar seguros de que vamos a entrar al cielo por nuestros méritos, por nuestra fidelidad, por nuestra grandeza, por nuestras fuerzas. Nada sirve. Solo podemos confiar en aquel que nos llamó, confiar en su fidelidad, en su grandeza y poder, porque es un Dios que no se arrepiente. Él trata con nosotros, Él lucha con nosotros y Él perfecciona nuestra fe. Y vamos a ver cómo la fe de Abraham va siendo perfeccionada paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta llevarlo a un clima. Lo lleva a un punto increíble. Pero ese punto llegó producto de una experiencia, de un roce con Dios todos los días. Por eso hablo mucho de conocer a Dios. Porque la fe verdadera es una fe que te lleva a conocer verdaderamente a Dios. Y recuerda que solamente puedes conocer al Padre, conocer a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga por esta oportunidad y que la gracia sea con ustedes. Amén.